Hola amigos, les saluda Francisco Aguirre, experto en temas de control gubernamental, y vamos a hablar ahora sobre en el ejercicio de defensa ante las entidades del sector público, especialmente ante la Contraloría General del Estado, cómo destruir un acto administrativo en su motivación. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la Constitución de la República nos dice claramente que un acto administrativo debe estar motivado y su falta de motivación ocasiona la nulidad del mismo. Esto está en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución ecuatoriana. Entonces, si este acto administrativo que fue emitido por cualquier autoridad del Estado no cumple con la condición de que los hechos se adecúen a la norma y entre los dos exista una pertinencia para llegar a una conclusión, específicamente en el derecho administrativo sancionador, esa conclusión es una sanción. Entonces, cuando nosotros recibimos por parte de la Contraloría, sobre el tema que además somos expertos, recibimos una resolución, recibimos incluso cualquier actuación que no sea un acto administrativo, como son actos de simple administración, una predeterminación, un informe de auditoría, actos o hechos administrativos que sean de cualquier tipo, tenemos que siempre ver cómo sustenta este organismo la sanción que en este caso pretende imponernos. Por eso hemos preparado ciertos puntos para explicarlos respecto de qué debemos verificar en un acto administrativo. Si vamos al tema de Contraloría, el acto administrativo como tal es la resolución. La resolución que determina responsabilidades de cualquier tipo, que puede ser administrativa o civil, o pueden ser incluso dos resoluciones sobre el mismo asunto. Bien, entonces, ¿cómo destruir esa motivación? Pues me refiero acá. Lo primero a realizar es, en una lectura del acto administrativo, identificar cuál es el verbo rector. ¿Por qué? Porque siempre en la acusación que la entidad pública está haciéndole a la persona, al administrado, le dice, usted realizó mal esto, es decir, o no hizo algo, es decir, por acción o por omisión. Si vamos por acción, hay muchísimos casos de cálculos equivocados, que dice usted calculó mal la multa. Entonces, el verbo rector no necesariamente es una sola palabra, sino una compuesta puede ser. Calcular mal, ya es un verbo rector. Omisión, no asesoró, dice, incumplió, no planificó. Es decir, nos dice, usted tenía ciertas responsabilidades que cumplir y esas, por lo general, están en el Estatuto Orgánico de Procesos, cuando es servidor público la persona que está siendo observada. Y entonces nos dice, usted no hizo algo. Entonces, o hizo mal o no lo hizo, pero hay que identificar cuál es el verbo. Suscribió, firmó, realizó, no realizó, porque ese verbo rector es el que tenemos que verificar si realmente se llega a cumplir con el resto de condiciones de lo que dice el acto administrativo. Entonces, también en un acto administrativo que debe ser motivado, el verbo rector puede ser más de uno. De hecho, en las resoluciones de Contraloría hay más de un tema. Nos dicen, incumplió esto, adicionalmente no hizo esto, adicionalmente esto, y hasta por último hasta nos pone en conclusión, dice lo que ocasionó tal perjuicio económico, ¿sí? Entonces hay que identificar todos los verbos rectores de la acusación que tenemos. Ya, ahora, una vez que tenemos identificados cada uno de ellos, el asunto es sobre cada uno contradecirlos. Y ahora, ¿cómo podemos contradecir cada uno de esos verbos rectores? Bueno, siempre les comento en casos de Contraloría, lo mejor y lo necesario es leer el informe de auditoría aprobado. Porque esa es la historia inicial de dónde empezó todo. Y esa es la historia completa. Que después lo que es el informe pasa a ser predeterminaciones y después de esa predeterminación, tomando en cuenta la respuesta del administrado, se llega a una resolución. Pero el informe es el origen sobre el cual la Contraloría tiene que hacer su motivación. Entonces, siempre encontramos temas en el informe que no lo ponen en la predeterminación, que no lo ponen en la resolución, o incluso algo que no podría hacer nunca este organismo, o cualquier organismo del Estado, es que sobre la actuación previa se invente cosas nuevas después, que no he tenido yo oportunidad de contradecir.
Entonces, el informe de auditoría es la historia. En esa historia es mucho más amplia que lo que tenemos en el acto administrativo. Por lo tanto, sí podemos referirnos para destruir cada uno de los verbos rectores, lo que dice el informe y lo que la resolución dice ahora, que puede ser que esté cambiado, puede ser que no diga algo que el administrado en su momento expresó y que es útil y vale para destruir la construcción de ese verbo rector. Entonces, es así, un trabajo minucioso, elemento por elemento. Ya. Ahora, esa destrucción de los verbos rectores o ese ataque a los verbos rectores se lo puede hacer a través de dos mecanismos. Primero, un análisis puro simplemente de los hechos que se narran en la resolución o en el informe. Puede ser temas de derecho que la Contraloría entiende mal, pero también pueden ser pruebas, documentos que no fueron considerados o documentos que han aparecido ahora, pero que deben ser tomados en cuenta. Porque si hablamos de un acto administrativo, este acto administrativo ya es impugnable tanto en vía administrativa como en vía judicial. Vía administrativa, en el caso de Contraloría, la ley de Contraloría establece una actuación, digamos, para impugnación administrativa, que es el recurso de revisión. Y el administrado puede también acudir, no necesariamente a agotar ese recurso de revisión, sino directamente puede ir a la vía judicial, a los tribunales distritales de lo contencioso administrativo. Entonces, con eso, lo que tenemos que hacer es identificar esos verbos rectores y cuáles de estos están mal. Y aquí viene un tip súper importante, porque debemos pensar, digamos que el acto administrativo habla de 5 cosas que yo hice mal por acción o omisión, y entonces las 5 tengo que atacar. Aquí viene un truco. Basta que una de las 5 podamos demostrar que la Contraloría se equivocó, y eso vicia a todo el acto administrativo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un acto administrativo con una motivación insuficiente. Es decir, puede ser que ellos hayan motivado bien cuatro temas, las 4 cosas y una mal. ¿Podemos hablar de un acto administrativo motivado? No. ¿Por qué? Porque no tiene una motivación total, no tiene una motivación completa. Es un acto administrativo con una motivación deficiente, insuficiente. Por lo tanto, podemos solicitar que se declare la nulidad de ese acto administrativo porque no es, digamos, íntegro, no es fiel a los hechos, está interpretando o aplicando malas normas y por lo tanto, esa es una forma de, miren, a través de desmenuzar la historia, los verbos rectores, el análisis, las pruebas, poder nosotros, pues justamente solicitar la nulidad de un acto administrativo, que como les digo, la clave, no tengo que irme contra todos los verbos. Obviamente lo voy a intentar. Pero si hay uno de los 5, del ejemplo que estoy inventándome ahora, uno de los 5 en los cuales es clarísimo que la Contraloría se equivocó, yo ese le voy a desarrollar súper bien y voy a decir, por lo tanto, en ese punto la Contraloría no ha demostrado que el administrado cometió esta falta, siendo de tal manera el acto administrativo tiene una motivación insuficiente o deficiente, no cumple con el estándar de motivación, porque un acto administrativo debería ser con una motivación perfecta realmente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el poder omnipotente del Estado contra una sola persona. Si el Estado o una de sus entidades quiere irse contra una persona, tiene que motivar de una manera total, al 100% sus actos administrativos. Bien, amigos, espero que les haya gustado, que nos quede claro estos temas. Nosotros hacemos defensas ante la Contraloría General del Estado para personas, administrados, contratistas. Y si usted tiene dudas sobre cualquiera de estos asuntos, no dude en contactarnos. Nuestro correo electrónico es info@franciscoaguirre.com. Estamos a sus órdenes y acuérdese que ejercer una buena defensa a tiempo es lo mejor que usted puede hacer para evitar consecuencias nefastas a futuro. Estamos a sus órdenes y hasta la próxima.